Todo ha cambiado. El mundo ha cambiado. Las mujeres son hombres. Negro es blanco. Los pelirrojos son marginados. No, eso siempre ha sido igual. Pero las cosas están de cabeza. Todo es cancelable. Hasta los que cancelan son cancelados eventualmente. O te dejas controlar por la agenda progresista o eres devorado por sus fervientes. No hay otra salida. Extraño el mundo en el que solíamos sonreír, mi querida Edna. Un mundo sin política en nuestro entretenimiento, en las cosas que nuestros niños solían disfrutar. Extraño los buenos tiempos en el que el feminismo y el colectivo LGBT no arruinaban todo lo que tocaban con su inclusión forzada. Cuando no habían mujeres empoderadas que no mostraran un mínimo de 90% de piel. Cuando los homosexuales no eran más que el mismo chiste estirado del mejor amigo joto de las comedias. Cuando las personas únicamente se definían por dos géneros y no se sentían atraídos sexualmente hasta por una pelota. Cuando no metían política en mis... Jesús, nunca se calla. Hola. Yo me disculpo por las impertinencias de mi acompañante. Proviene de un universo paralelo donde Elliot Page se volvió presidente de Estados Unidos y... que hoy vamos a hablar de la política en los videojuegos y el anime, así que... sí, oye, ¿podrías rolar la intro mientras yo... Dios mío, y entonces... ¿se le tiene que decir presidente o precedente? Dios mío, esto es tan confuso. Seguro que algunos deben estar esperando que lance una molotov en contra de las agendas actuales en la industria del entretenimiento en lo que lo políticamente correcto se refiere. Sin embargo, hay que entender algunos aspectos antes de abordar toda la polémica detrás de algo tan divisorio como lo es la política en videojuegos y anime. Así que quiero empezar poniéndolos en perspectiva, volviendo unos años atrás. ¿Recuerdan su niñez con claridad o al menos parte de ella? Quiero que piensen en ello, en las películas y caricaturas que veían. De niños consumíamos todos esos productos sin prestarle gran atención a los pequeños detalles, cosas que nuestras mentes en pleno crecimiento no podían captar en el momento. Pongámoslo fácil, seguro que vieron o escucharon algún chiste extraño que no les hacía reír, pero a sus papás que los acompañaban vaya que sí lo hacían, algunos incluso desviando la mirada o cubriéndose la boca. Sí, los chistes de doble sentido. Después de unos años, ustedes también los entendieron y vieron que aquella obra audiovisual tenía cosas ocultas a primera vista, cosas que a las finales la volvían un producto más profundo de lo que aparentaba. Bueno, pues puede que un chiste de erección no fuera lo único que te decía sin tirártelo directo a la cara. Y lo mismo puede aplicarse al mundo de los videojuegos y el manga anime, porque al final es de tres. O no había nada, o la intención era meter una cucharada de analogías de todo tipo para complementar un segmento en concreto, o bien se trataba de la espina dorsal de toda la experiencia, solo que de nuevo, cuando eres más joven no te entraban a la cabeza con facilidad. Eso le pasa a todo el mundo. No es como si todos los niños que se vieron el VHS sin censura de Robocop, o aquellos a los que su primo les pasó el disco del Silent Hill, estuviesen predispuestos a entender todo el subtexto de esas obras en su momento. Sus memorias, como mucho, deben tener muy presente la ejecución del oficial Murphy o esa maldita sonaja del diablo tocando las pelotas. Entonces, ¿cuál es el punto al que quiero llegar? Pues, y que a diferencia de lo que muchos sorprendidamente indignados en internet quieren exponer, la política en sus mil y un formas han estado desde siempre en los medios de cultura y entretenimiento, desde la literatura, la música, el teatro, el cine, la televisión, la animación occidental y, bueno, en lo que nos compete hoy, videojuegos y anime.
esa gente no tiene derecho a quejarse de que sus medios predilectos estén siendo politizados, porque ya lo están. Y creo que este es un buen punto de partida, porque para entender lo que está bien o mal con la política en estos medios, pues hay que reconocer su presencia. Así que sí, está ahí, aunque no la entendamos o podamos ver a simple vista, pero ¿acaso está en absolutamente todo? ¿Qué es o puede ser político y qué no? Y aquí es donde entramos en la peligrosa ruta de la derivación y la divagación, porque definir el concepto en sí es bastante complejo. Podría estarme refiriendo a la forma en la que se manejan estas dos industrias en concreto y ejemplificando más su impacto con sus polémicas más candentes, como el Gamersgate, una infame campaña de ciberbullying destinada hacia mujeres gamers con toda clase de ataques misóginos de la peor calaña y hasta amenazas de muerte con el fin de alejar a estas zorras invasoras de su preciado medio, que incluso inspiró un episodio de La Ley y el Orden VE, o de los múltiples escándalos de explotación laboral en los estudios más conocidos del anime que se acercan a ser plantas de mano barata en Taiwán. Ni qué decir de los múltiples creativos arrestados por posesión de pornografía infantil. Sí, todo eso se considera político en cierta medida, pero y dado que nos estaríamos extendiendo de más y que muchos ya han explorado esas polémicas con mayor mesura y profesionalismo, quisiera centrarme en los aspectos más en concreto que afectan a las obras en su narrativa y diseño. El ser político a la hora de ser videojuegos y anime hace alusión, entre otras cosas, a la propia inclusión ya sea superficial o extensa de muchos temas de carácter social. Dígase las distintas orientaciones sexuales, la discriminación a las diversas etnias, la desigualdad económica, la guerra utilizada como un negocio para determinadas potencias, los roles de género, una nula meritocracia que favorece a pocos que no deberían tener esas oportunidades, en fin. ¿Ya ven por qué les decía que la política siempre ha estado presente de una u otra forma en sus medios favoritos? Y es que a la hora de desarrollar una narrativa para exponer de mil y un formas, sea como sea, es muy difícil no llegar a siquiera rozar ese nivel de subtexto de forma intencional o no. Los conflictos que empujan a la trama hacia adelante inherentemente tienen esa capa oculta. De ahí que surge la frase que en este mundo cada acto es un acto político, pero eso no quiere decir que todo sea político. Aquí podemos clasificar en tres secciones a las obras de los dos medios elegidos para este videoensayo. Número 1, los que no lo son. Número 2, los que usan la política en pequeñas dosis sin ser lo principal. Y número 3, los que de plano se la chingan como Coca-Cola de 3 litros con Red Bull. Y con los primeros es fácil destacar ejemplos. Piensen en un momento en Super Mario Bros. Ok, tiene una princesa, su reino, más un regente de acciones poco ortodoxas queriendo sacarla del juego. Hay material para considerar político a Mario Bros, ¿no? Podría ser que de hecho la franquicia entera es una crítica al decadente sistema monárquico ejemplificado con los constantes secuestros de la princesa Peach a mano de Bowser, o quizás las intervenciones y victorias de Mario y Luigi son la muestra perfecta sobre cómo los inmigrantes terminan siendo los pilares que sostienen una sociedad codependiente de un gobernante incompetente. No. Es un juego donde un plomero italiano se mete sustancias ilícitas, aniquila medio reino animal y de algún modo es reconocido como un maldito héroe. Punto. Y como esta saga, hay varias. Medio catálogo de Nintendo sin irnos muy lejos. Otros similares como Crash, Sonic, Cooking Mama podrían serlo también, pero algunos de ellos simplemente nunca les ha funcionado. Y en el espectro otaku, pues esto se ve muy reflejado con las comedias colegiales o románticas. Komi-san, aunque su protagonista tiene una condición que da para toda una historia introspectiva cuasi dramática de nivel A24, pues es más una comedia de corte escolar con algunas escenas emotivas, pero a fin de cuentas, sin sumergirse de lleno. My Dress Up Darling, en lugar de ser un viaje aspiracional de un chico que rompe con los estatus de la sociedad y roles de género siguiendo su sueño, como toda obra de inclusión que últimamente se quiere sacar, de nuevo, va más para el romance en concreto y unas cuantas risas. Y ni me hagan hablar de los 1001 SKs que con todo el potencial que guardan, deciden apostar a lo seguro y sacar el mismo refrito del viaje del héroe sin sustancia una y otra vez. Ya en la segunda categoría, el asunto se torna algo ambiguo, pues cada uno puede pensar en que determinadas obras sí cuentan con ese subtexto ya mencionado,
pero al menos a mi parecer tan solo complementan a dichas, mas no giran totalmente alrededor de ellas. Y aquí podemos sacar la artillería pesada con shonens clásicos del nivel de Dragon Ball o Naruto. Ambas franquicias cuentan con ciertos hilos narrativos o subtramas enteras bañadas en comentarios sociopolíticos, sobre todo en la obra de Naruto ejemplificada con los 1001 conflictos que ponen sin la cuerda floja el status quo de Konoha, o en el caso de la Odisea épica de Toriyama, pues vemos esto con las motivaciones de Zamasu, el modo en el que Freezer maneja su ejército, las acciones de la Patrulla Roja, etcétera, etcétera. Pero como dije, todos esos elementos, por más significativos que resulten, son tan solo un aderezo que agrega sustancia a la base de sus respectivas historias, que se resumen en otro enemigo al que los respectivos protagonistas deben partirle su madre, muchas veces sin aprender algo en el conflicto que proponga a nivel ideológico. Como ese, están varios de los animes mangas más icónicos del medio. Así como en videojuegos tenemos cosas como Resident Evil, Uncharted, Mortal Kombat por momentos, así que probablemente ustedes ya me dirán otro ejemplo que encaje en esta categoría. Y finalmente con la última tenemos muchísimo más fácil identificar, así que vayamos en carrera. Metal Gear Solid es el videojuego político por excelencia y solo basta con saber que predijo en 2002 cómo el internet iba a controlar a las masas de tal modo que se volverían dependientes e inútiles junto a él por medio de toneladas de información basura. Ah, y también en el 2011 predijo esto. The weak will be purged, and the strongest will thrive, free to live as they see fit. They'll make America great again! Grand Theft Auto, con toda y su irreverencia, siempre ha retratado la cara menos favorable de la sociedad norteamericana en todas sus formas, sobre todo en sus últimas entregas. Fallout hace lo propio, pero a un nivel más turbio, en medio de un apocalipsis provocado por un conflicto nuclear que podría llegar más temprano que tarde. Persona 5, más allá de su odisea fantástica, funciona gracias a los conflictos de la sociedad japonesa y los cientos de abusos que esta permiten, escalando hasta despertar la ira de literalmente Dios, de forma paralela a un clásico como Full Metal Alchemist, que nos muestra una gran conspiración que afecta a todos los frentes políticos y sociales de este mundo de alquimistas. Death Note y Code Geass mantienen un tema central en común sobre las decisiones y sacrificios que toman por un bien mayor, incluso si se convierte a uno en el villano. How Realist Hero Rebuild the Kingdom se centra exclusivamente en la búsqueda de la prosperidad de un reino en decadencia con la ayuda de una agenda modernista, y de aquí podemos escupir a Monster, Ghost in the Shell, Shingeki no Kyojin, Mobile Suit Gundam, Neo Genesis Evangelion, Celeste, The Last of Us, Papers, Please, Spec Ops The Line, Fire Emblem, Saga of Daniel the Evil, Sankyo no Terror, Hellblade. Ok, suficiente. Ya debió de entenderse este primer punto. ¿Y luego qué? Pues ya vieron cómo de diversas formas la política se manifiesta o no en diversas formas, pero ¿cómo se hace para que encaje en una categoría u otra? Como dije antes, es inevitable que una obra contenga ciertos elementos que puedan generar el dichoso subtexto, pero lo que importa es el cómo los usas o no los usas, porque si quieres ser político en tu obra es porque tienes algo que decir. Aunque un anime de comedia slice of life pueda tener sus momentos introspectivos, este busca meramente entretener al autor, así que meter de pronto debates sobre ideologías progresistas puede sentar mal porque no va con el planteamiento original, mientras que un juego sobre el deterioro de un individuo con trastornos mentales en medio de un viaje de superación simplemente no tiene por qué flaquear a la hora de exponer dicha temática o intentar suavizarla para apelar a una mayor audiencia, porque entonces fracasa en su propuesta y convierte al escritor encargado en un cobarde, y viceversa o como se dé, porque para que una obra se considere política debe tener un mensaje que refleje sin tapujos un problema de la sociedad, y claro, que dicho mensaje tenga la fuerza para recaer en la mente de sus lectores, espectadores o jugadores, y que incluso expresen en sus círculos cercanos su opinión sobre aquel mensaje que la obra les dejó. Así que, en resumen, todo tiene el potencial de ser político, pero no todos pueden ni deben serlo, porque la ficción es más que solo eso. Puede ser tanto un reflejo de nuestra realidad como un escape de ella. Y sería bonito que las cosas se quedaran en eso, ¿no?
en que las cabezas detrás de la industria del entretenimiento eligieran sabiamente qué productos deben mantener un estandarte ideológico y otras solo para divertir al público, ¿no? Bueno, no es que distemos mucho de la distopía que mi doppelganger expuso al principio, así que no, porque vivimos en un mundo puesto patas arriba, ya que lo que verdaderamente encabrona a las personas sobre sus productos de entretenimiento teniendo carga política no es en sí el propio hecho, sino que las compañías y mentes detrás de dichos, sobre todo en los últimos años, han demostrado ser unos incompetentes de mierda a la hora de utilizar dicha carga en las obras contemporáneas. Esto en forma de un puñado de tendencias no muy favorables que han tenido muy poco, si no es que nulo éxito con sus cometidos. Y sí, estoy hablando de la censura en sus muchas formas y la inclusión forzada. Censurar contenido para ajustarse a las normativas morales de la agenda actual es cosa de siglos atrás, pero en esta candente época de cancelaciones y ofendidos por tuitos donde la censura fue que adquirió un nuevo valor muchísimo más ambiguo. Básicamente la censura se ha convertido en una excusa de lo más banal para medio intentar ocultar las ideologías o intenciones de la compañía de entretenimiento en turno. Uno de los casos más recientes fue el de los trajes femeninos en Mortal Kombat 11, donde algunas de las féminas que volvieron al roster lo hicieron con unos rediseños en sus indumentarias, mientras que a Kitana y Shiva no les vino mal el cambio. Con Mileena, Jade, Scarlet hubo sentimientos encontrados. Esto llevó a que los fans cuestionaran la decisión del estudio NetherRealm, a lo que un miembro de este respondió que el cambio se debía a que apostaron por la practicidad que requerirían los personajes al pelear. En otras palabras, utilizaron la carta del realismo, la cual de la misma forma parece servir para justificar que sigan utilizando tacones para pelear, que su diseño base sea una mierda, o que, pasen todas estas cosas. Sí, la censura también puede ser utilizada con suma incompetencia y sin ninguna razón comprensible que la respalde, sino que le pregunten a los fans chinos del anime que constantemente reciben manchas blancas enormes en pantalla que los animadores ponen para que permitan su emisión en aquellas tierras. ¿O qué tal de esa vez que le raparon el bigote a Adolfo Hitcher en Wolfenstein 2 para que según los niños no supieran quién era realmente? No olvidemos tampoco la pose eliminada de Tracer en Overwatch porque ella no es quien haría algo así. La fructífera carrera de 4Kids TV basada en cagarse en la madre de Ichiro Oda, una publicidad de Hana Ozaki para promover la donación de sangre, siendo señalada de sexista por una usuaria en Twitter con baja autoestima por sus pechos enormes, la conversión forzosa de Poison de Final Fight a un hombre trans para evitar la censura del port de Super Nintendo, hasta el final entero de School Days en plena emisión siendo reemplazado por un clip de 30 minutos de un paseo en barco en Río con música de Johann Sebastian Bach de ¿qué mierdas estoy leyendo? Y sí, tarde o temprano debíamos señalar a la llamada inclusión forzada. Que miren, yo lo veo más como las compañías pendejas creen que la clave del éxito es metiéndole más cajeta de la que le cabe al churro. Sí, soy churrero. Pues sí, hemos visto en los últimos años una plaga de personajes ficticios siendo negreados o hasta transeados en diversas adaptaciones, sin contar a las nuevas y emergentes minorías en busca de representación. Pero también se pueden incluir de mala forma otros elementos que deberían ser tan señalados como el que andan marginizando a los pelirrojos en Hollywood por alguna razón. El mejor ejemplo que puedo hallar de esto es la infame Ubisoft, que con los francesitos siempre hay tela, pero aquí quisiera destacar lo que a nivel político han intentado promover con sus títulos más recientes, o no quieren promover según ellos. Far Cry es una saga que de poco en poco fue escalando entre el mar de títulos de mundo abierto hasta volverse un monstruo mediático exitoso para la compañía con su más que icónica tercera entrega, de la cual fue precisamente donde empezó la decadencia en la calidad narrativa y jugable, concretamente con los Far Cry 4, 5 y 6, donde los desarrolladores decidieron entregar 3 historias de una rebelión emergente dentro de un contexto de opresión ideológica, más su respectiva pseudocrítica a las diversas facciones conservadoras de izquierda tan genéricas como uno podría imaginarse. El problema con esta dirección narrativa es que aún con su enorme pretensión que intenta hacerse el inteligente frente a una base de fans que poco y una mierda les podría importar todas estas movidas legislativas, igual se las arregla para no contar nada. ¿Recuerdan eso que les dije sobre por qué no todo tiene que ser político?
es precisamente por esto. Ubisoft reitera que no están tratando de ser políticos, incluso diciendo que la locación de su último juego no está para nada basada en Cuba o Venezuela, por más que claramente se ve que es el caso, y termina entregando absolutamente nada de valor respecto a los temas que tocan sus títulos, relegándose a meras historias simplonas de revolución, anarquía y abajo el sistema, sin sustancia, como muchas otras. Inclusión narrativa forzada en el anime, pues eso podría casi traducirse en el infame relleno, supongo. Arcos decepcionantes como el de Garlic Jr. en Dragon Ball Z, que solo dan un paso atrás en el desarrollo de ciertos personajes, sirven para comprender que hay que saber hasta dónde extender el chicle. Pero nada como cuando el estudio que adapta tu obra mete aliens que rompen la escala de poder y te obligan a tener que reestructurar toda la cosmovisión de dicha. ¿O no, Kishimoto? O claro, el fanservice sin gracia. Algo de lo que estas dos industrias pecaron y pecan a un día de hoy. Sí, las tetas en primer plano también pueden ser inclusión forzada. Pero ya hablando de lo que realmente a todos les interesa verme poner en la hoguera, un caso reciente a destacar fue el de Hogwarts Legacy, el título AAA de Harry Potter que prometía de todo pero no hizo más que meterse en más y más polémicas. Una de estas siendo la inclusión de dos personajes, uno siendo un estudiante de orígenes africanos y el otro siendo un individuo transgénero, lo cual causó conflicto entre los más adeptos de la obra de J.K. Rowling, ya que según los cánones de este universo, la inclusión de estos dos personajes no podría haberse dado en el contexto histórico en el que se ambienta el juego. Aunque siento yo que fue más una mentadota de madre a la transfobia de la autora. No hay evidencia, pero abogo por esa teoría. No se olvida tampoco el escándalo en patas que fue The Last of Us 2. Que sí, que ya se sabía que Ellie era bi o lesbiana desde el primer título. Y no, Patricio, que una mujer tenga una prominente musculatura no significa que sea trans. Pero quien sí andaba con esos dilemas era el joven Lev. Habiendo nacido en una comunidad fundamentalista posapocalíptica y obligada a casarse con un anciano por las tradiciones de su familia, decide aceptar sus sentimientos ocultos y huir de su familia ahora como un hombre. Una historia para nada desdeñable y por la que puedes depositar tu simpatía, pero que desgraciadamente se vio envuelta en unas horas extras metidas con calzador que solo volvieron tedioso al terminar el juego, que en conjunto con todo lo del principio pues no ayudó para nada a la recepción pública del título. Con el anime y el manga es complicado este punto, pues los encargados son muy tradicionalistas, así que lo más cercano podría ser como la adaptación live action japonesa de Shingeki no Kyojin descartó toda la diversidad que tenía el elenco original de la obra, siendo que todos los actores y actrices pues en nipones, además de que ciertos personajes se vieron omitidos por versiones japonesas sin gracia. De hecho, gran parte de la inclusión forzada en el anime y el manga tiene más que ver con la cultura occidental, en forma de elencos diversos poco aclamados en live actions o hasta traducciones de tipo inclusiva con ciertos diálogos para los llamados no binarios. Pero fuera de eso, esta industria se ha librado de esta problemática al ser flexibles, dentro de lo que cabe, con la creatividad de sus escritores y las historias que ellos decidan contar. Así, viéndolo como un todo, se entiende que la política en el entretenimiento es más un asunto comercial que ideológico en la mayoría de los casos, todo con el afán de explotar a cierta parte del mercado, casi siempre sin considerar a los verdaderos consumidores, y en el peor de los casos, alejando a estos de consumir cualquier producto a futuro. Una serie de tendencias que no tienen fecha próxima de caducidad y que perjudican más a sus industrias de lo que quieren admitir. Y visto así, nos sorprende que los consumidores estén tan en contra de todas estas prácticas. Bueno, ya llegando a este punto, creo que uno probablemente me dirá que me he quedado corto. Y sí, en parte es porque no me gusta extenderme más de la cuenta. Al menos no en un video con el que sé que mi laptop la va a sufrir en grande. Pero además porque soy consciente de que lo que sea que me haya faltado ya lo han dicho otros. Y realmente no es mi intención dar una clase matriculada sobre el tema. Muchos se quedan al margen o con lo primero que leen porque número uno es lo más fácil. Y número 2, porque el tema es tan extendido y complejo que aun si te ves un video ensayo didáctico de 3 horas, igual y quedas como al principio. Así que, ¿qué podemos sacar de todo esto? Creo que todos tenemos muy en claro el cómo se están moviendo estas y las demás ramas del entretenimiento. El meter política, al menos de forma descarada y sin sustancia, es una práctica que desafortunadamente vamos a seguir viendo, porque de esa forma las empresas tienen otra forma de sentirse superiores intelectualmente ante los consumidores que les dan de comer en primer lugar. Y no,
Esto tampoco es un llamamiento anarquista para que boicotemos al cine, a la televisión, streaming y a todos en general. Puede que por un momento les vaya a caer el 20, pero cuando la marea se calme van a volver a recaer en esta espiral de malas decisiones comerciales y delirios de diversidad inclusiva progresista. Ser políticos a la hora de crear una obra es todo un arte en sí mismo. No es solo expresar tus más sinceras inclinaciones hacia las problemáticas que apliquen a la sociedad que te rodea. Es el genuino deseo de querer que tu mensaje llegue a otros y los inspire a como mínimo remarcar lo que tu obra dice entre líneas. Juegos como Celeste o Hellblade, con todos sus impresionantes apartados técnicos, nos hablan sobre cómo la protagonista lidia con un trastorno mental y no lo romantizan como suele ocurrir en muchas obras, lo muestran como lo que es, y aún en un contexto de fantasía se sienten tan reales. Por más que pueda resultar una migraña entender la trama y cronología, Evangelion tiene un mensaje claro sobre las conexiones humanas y el encerrarse en una caverna mental temiendo a que nos lastimen, enseñándonos la importancia del amor propio por encima del que le podamos tener a nuestros seres queridos, ya que solo así podremos apreciarlos con sinceridad y seguir adelante. Megalobox, que empezó como el clásico viaje del perro de la calle con pinceladas de crítica a la desigualdad social, terminó por mostrarnos el proceso por el que podemos redimirnos de nuestros errores más bajos y que a veces las ansias de una gloria pasada es todo lo que se necesita para hundirnos en lo profundo del abismo. Y como estos, hay más y más ejemplos. Que sí, que ya sé que hicieron mujer a Sean y que arruinaron por completo el mensaje que tenía su versión original sobre romper esquemas de géneros, que en vez de contar una historia inmersiva e inmemorable como en su primera entrega, convirtieron a The Last of Us en una telenovela turca, y que ahora a las empresas les importa complacer más a una manga de llorones en redes sociales que al público que realmente consume el producto. Y sí, todos entendemos eso, la están cagando, no van a parar pronto, les aviso, pero ¿y si en lugar de centrarnos en lo malo, les damos el spot a quienes lo hacen bien? Ser político en una obra de este estilo es muy complicado, pero cuando se hace bien, o más que bien, le da mayor relevancia a dicha obra y nos muestra que este medio en concreto puede aspirar a más. A eso es lo que deben aspirar las ramas del entretenimiento. Claro, el entretenimiento puro debe también coexistir y tiene tanta importancia como aquel que tiene subtexto incluido. Puedes seguir disfrutando del nuevo Splatoon o de un maratón de Konosuba sin que nadie te diga que eres un casual o normie o lo que sea. Lo que digo es que podemos ignorar las cagadas inclusivas de las empresas. Ellos son los que pierden dinero por jugarle al progre en junio y en julio prohibirles mostrar un beso entre dos chicos a sus guionistas. Pero esas obras, esas que realmente aportan algo a la conversación, deben ser valoradas. Esas que de verdad quieren contarnos algo más allá de sus fantásticas historias llenas de drama, comedia, suspenso y demás cosas que nos hacen pasar horas agradables sin importar lo duro que haya sido el día. Al final, la política en el entretenimiento no es mala si es sincera y no una mera excusa para llenar las triviales cuotas de inclusión intrascendente.